para todos y todas. Reciban de mi parte un cordial saludo. Hoy he tomado la decisión de hacer un video y poder compartirlo no solamente con mis familiares, sino también con mis amigos, mis amigas y quienes me han acompañado en este recorrido por la vida. El ejercicio que propongo para este día pues, es tomado del libro llamado La Confianza, cuyo, digamos, último día se denomina Un día para no olvidar. Y justo hoy, 31 de diciembre de 2024, siendo las 8:54 de la noche, faltan pocas horas para poder cerrar el año, quisiera tomarme el tiempo de poder hacer este ejercicio y poder compartirlo con cada uno de ustedes. Entonces, como mencionaba, les indicaba que el ejercicio que voy a realizar tiene que ver con el libro llamado La Confianza. Y empieza con un capítulo y es Efesios 3, del 13 al 14, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. De este, digamos, versículo, yo rescato algo muy importante y muy valioso, y es justo al finalizar el año nos dice: no pretendo ya alcanzarlo, sin embargo, una cosa les digo, y es olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Entonces, en ese orden de ideas, muchos de nosotros durante este 2024 quizás experimentamos muchas situaciones difíciles, experimentamos experiencias de dolor, de tristeza, de depresión, que quizás marcaron nuestro 2024. Y hoy el Señor nos hace una invitación muy especial, y es a eso, a extendernos hacia adelante y dejar lo que queda atrás. Hay unos pasajes complementarios, que esos pasajes complementarios están en la línea de poder, digamos, pegarnos a esas promesas que Dios nos regala y poder avanzar. En ese primer pasaje complementario nosotros encontramos a Lucas 9:62, y dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Eclesiastés 7:10 el Señor nos dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En Números 6:24, el número 6 del 24 al 26 decía: Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Entonces, con estos pasajes complementarios, el primero que nos invita a extendernos hacia adelante y proseguir a la meta, es decir, dejar todas esas experiencias fallidas del pasado atrás para poder seguir, ¿sí? El segundo que nos decía que nunca preguntemos por qué el tiempo pasado fue mejor, porque no preguntaremos con sabiduría. Y el tercero que nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Esa promesa de seguridad y de compañía y de grandes bendiciones para un nuevo comienzo. El cierre de un ciclo de calendario 2024 a un nuevo comienzo donde el Señor nos bendice, nos guarda, pero también hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene misericordia de nosotros. Y cierran con: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Son pasajes complementarios que nos aseguran la presencia de Dios en nuestra vida. Continuando con nuestro ejercicio, hoy hay 3 preguntas importantes que propone este devocional, y está en que lo primero es entender que sí, hay un cambio de calendario, hay un cierre de un ciclo, ¿sí? Que implica un cierre de un calendario y un inicio,
¿sí? Pero para poder hacer esa transición entre cerrar y poder iniciar, necesitamos hacer un proceso. Entonces, la primera pregunta, la primera exhortación que nos hace el devocional hoy es: ¿qué esperas? La primera exhortación que hace el devocional hoy es: 1. ¿Qué ocurrió durante el año? Durante este año 2024, seguramente en diferentes áreas de nuestra vida, a nivel físico, muchos quizás experimentaron enfermedades, experimentaron depresiones, a nivel familiar quizás separaciones, pérdidas de algún familiar, a nivel laboral de pronto un desierto laboral, que de pronto el trabajo no reventó, o quizás reventó pero fue un trabajo muy ocasional, con un pago quizás no tan favorable, pero que fueron situaciones que fueron marcando este 2024 y que quizás fueron produciendo dolor. Entonces, poder hacer ese ejercicio de decirnos: oye, Diana, o al otro lado de la pantalla, compañeros y compañeras, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Y frente a esa lista de esas cosas, de esos desaciertos, de esos fracasos, o quizás de esos logros y esos triunfos que pudimos tener en diferentes áreas, poder ponerlos hoy en oración y poder decirle a Dios: gracias. Aún por las cosas no tan buenas, Señor, gracias. Aún por la depresión, por la enfermedad, porque cada una de estas situaciones enseñaron templanza, dominio propio, situaciones en que nos sentíamos vulnerables y el Señor con su poder sobrenatural se hizo presente. Entonces hoy ponemos estos fracasos, estos desaciertos, los ponemos en la cruz para que sean quemados allí. Y en ese mismo ejercicio Dios nos va a permitir librarnos del orgullo, pero también de la autosuficiencia, sabiendo que nosotros le pertenecemos a Él y sabiendo que en cada circunstancia y situación, por difícil que sea, Él está ahí. Y se movió con poder, ¿sí? Él estaba ahí en medio de tu vulnerabilidad, el Señor se hizo presente. Yo utilicé mucho en este año una palabra clave. Yo decía: Señor, no me dejes caer en vergüenza. Cuando yo estaba desafiada, era mi palabra de clamor, era mi palabra de súplica, y vi su mano poderosa alineando situaciones, poniendo personas, poniendo entendimiento, poniendo ciencia. Y hoy no me queda otra cosa, en medio de tantas dificultades, cosas que aún están sin tramitar en mi vida, saber que el Señor va a hacer. Esa es mi esperanza. La segunda pregunta está en la línea y ojalá ustedes también pudieran acompañarme con este ejercicio. Recuerden, la primera pregunta es: ¿qué ocurrió durante este año relacionado con logros, fracasos, ¿sí? Aciertos, desaciertos? Luego poner eso en oración para que el Señor, ¿sí?, sea sanando cada circunstancia difícil, ¿sí?, pero también dejando un aprendizaje. La segunda pregunta está en la línea: ¿qué espera del año que viene? ¿Sí? Y para poder darnos respuesta a esa pregunta, ¿qué esperamos? ¿Qué espera Diana del año que viene? ¿Qué esperan ustedes al otro lado de la pantalla del año que viene? Tendríamos que definir esas metas en la línea de a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel espiritual, ¿sí? Es decir, hasta dónde quiero llegar. Yo quiero acompañarles el ejemplo de esta pregunta con algunos ejemplos a nivel personal. Yo esperaría a nivel familiar el restablecimiento de mi área familiar, ¿sí?, la unidad de mi matrimonio, grandes bendiciones para mi matrimonio, para mi familia, que el Señor sea guiando la vida de mi hijo, sea formando mi carácter para ser esa mujer y esa esposa, primeramente esa esposa que mi esposo necesita, pero también esa madre que mi hijo necesita. No es que yo quiero ser, sino la que ellos necesitan, ¿sí? Lo próximo a nivel personal es que los anhelos de mi corazón, y eso digamos a nivel personal lo uno con el área de laboral, y es que el Señor sabe que en mí está ese deseo
de poder tener una estabilidad laboral que sea de gran bendición para mi vida, pero también para mi familia, y que esa consecución de ese empleo no estorbe el propósito de bendición de mi familia, sino que sea para prosperidad. Y a nivel espiritual, poder fortalecer mi relación con Dios y realmente dejarme usar para poder ser un instrumento útil en sus manos. La tercera pregunta va en la línea. Si ya en la primera pregunta dije qué ocurrió, cosas buenas, no tan buenas, y lo puse en la cruz para ser quemadas allá y quedarme con la experiencia de los aprendizajes. La segunda pregunta es qué espero que ocurra el año que viene, es decir, 2025, en cada una de las áreas de mi vida. Y cerrar con la tercera pregunta es qué voy a hacer para lograr eso que anhelo. Entonces, si yo dije, el ejemplo que les mencionaba, si yo decía que a nivel familiar quiero la unidad de mi matrimonio, en mi familia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Uno, de pronto sacar más espacios con mi pareja, de pronto utilizar un lenguaje de gratitud, porque a veces también nos acostumbramos a que todo lo damos por sentado. Entonces, empezar a tener un lenguaje de vida y de gratitud a nivel familiar, a nivel de pareja. Con Samuel, ratificar que Samuel es mi prioridad y que nada que entre en contravía con su formación, o sea, cualquier acción que yo haga y entre en contravía con su formación, no puede avanzar, porque nada puede estar en contravía con la prioridad de mi vida, que es mi hijo, mi olivo verde, por el que estoy trabajando fuertemente para que Dios haga de Samuel un hombre temeroso, pero también un hombre productivo y feliz. A nivel espiritual, pues retomar y fortalecer mis devocionales, que son indudablemente los que formarán mi área espiritual, son los que me mostrarán la palabra, me darán revelación como siempre lo han hecho y me permitirán realmente ser usada como lo deseo. Y esa sería la tercera pregunta. Entonces, una vez que ya nosotros hemos abordado estas tres preguntas, poder cerrar haciendo una oración de gratitud, pero también una oración para cada una de nuestras familias. Señor, te damos gracias porque tú hoy has revelado a través de estas tres preguntas, Señor, la necesidad de tener orden. Señor, no se trata solamente de un cambio de calendario, se trata de un cambio de hábitos, se trata de un cambio de actitud, se trata de entregar la milla extra, se trata de planear, se trata de esforzarse. Se trata de ir a tus pies, Señor, para buscar dirección, Señor, para que seas tú mostrando y revelando. Señor, muchas veces, muchos de los que estamos aquí, y muchas veces me incluyo, no sabemos cómo hacer las cosas porque perdemos la conexión contigo y porque si no te buscamos, no leemos tu palabra, tú nos puedes hablar, tú nos puedes comunicar, tú nos puedes revelar. En esta noche yo te pido que esta noche sea un cierre no solamente para mí, sino para quienes me escuchan, mis familiares, mis hermanas, mis hermanos.